Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cápsulas Bíblicas. Hoy hablaremos del emocionalismo. El emocionalismo implica basar las decisiones y prioridades espirituales en la emoción y el sentimiento, controlado por la emoción en cómo uno se siente más que por los hechos o el conocimiento basado en la Biblia. Muchos cristianos hoy en día toman decisiones espirituales basándose en cómo se sienten y no en lo que saben que es verdad. Esto es cierto en el gran esquema de las cosas, como a qué iglesia debo asistir o con quién debo casarme, así como en la rutina diaria de la vida. ¿Debo o no asistir o compartir el Evangelio? O si uno debe tomar tiempo para estudiar la Biblia o para orar. La gente tiene una tendencia natural a buscar emoción o drama. Quieren sentir algo. Sin embargo, cuando se trata de la vida espiritual y las prioridades de quienes conocen a Jesús como Salvador, el emocionalismo es un enemigo extremadamente peligroso de la iglesia y de los salvos por varias razones. No se puede confiar en las emociones. Lo que sentimos no siempre se traduce en lo que deberíamos de sentir. Como seres humanos pecadores, tendremos una tendencia natural a sucumbir a la preocupación. Aunque Dios nos diga que Él tiene el control, a codiciar, aunque Dios nos dice que hacerlo puede ser pecado, a la desesperación, aunque nuestro enfoque en Dios debería traer alegría, a enojarse, aunque hacerlo sea tóxico en nuestras relaciones, a la envidia, aunque Dios declara que eso es idolatría. El punto es que no podemos confiar en nuestras emociones porque a veces pueden traicionarnos y lo harán. Aunque podemos sentirnos preocupados, llenos de odio, enojo, envidia, etc., tales emociones son claramente contrarias a la voluntad de Dios para quienes conocen o tienen una relación personal con el Salvador. Las emociones son relativas a cada persona. Si bien la verdad es objetiva, los sentimientos son subjetivos. Una persona puede querer sentirse optimista, mientras que otra puede disfrutar sentirse deprimida. Los sentimientos pueden afectar las elecciones y el comportamiento que uno muestra en el ámbito espiritual. Por ejemplo, la persona que quiere un alto podría buscar una iglesia que le dé un sentimiento optimista, mientras que la persona que quiere un bajo podría buscar una iglesia conservadora. El ajuste correcto no está determinado por la verdad de la Biblia, sino por el individuo, sus sentimientos y deseos emocionales. Si Dios permitiera a los cristianos buscar la verdad o la moralidad a través de la forma en que se sintieron en un momento en particular, el cristianismo sería una confusión masiva sin sentido. Lamentablemente, gran parte de la cristiandad hoy en día hace precisamente esto. La gente es culpable de vivir según sus sentimientos en lugar de la verdad objetiva de Dios. De hecho, las emociones pueden llevarnos a hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Tomar decisiones espirituales y organizar las prioridades de la vida de acuerdo con los sentimientos y emociones puede en realidad resultar en que un creyente haga lo opuesto a lo que Dios desea. La Biblia nos da ejemplos históricos de hombres y mujeres que sabían lo que Dios quería o había declarado,
pero decidieron comportarse de acuerdo con sus sentimientos y cosecharon consecuencias devastadoras. Por ejemplo, tenemos a Eva y el fruto prohibido. Sus emociones la llevaron a desobedecer a Dios. Tenemos a Caín y su ira hacia Abel. Sus emociones le llevaron a matar a su propio hermano. Los hermanos de José tenían sentimientos de odio y celos que lo llevaron o los llevaron a hablar de matarlo y finalmente lo vendieron como esclavo. Moisés y la roca en el desierto. En lugar de obedecer a Dios y hablarle a la roca, los sentimientos de ira y frustración lo llevaron a demostrar falta de obediencia y fe. Elías y su depresión. Las emociones de Elías lo llevaron a la desesperación e inactividad, a pesar de que Dios lo llamó a continuar adelante en el ministerio. Salomón y la búsqueda de la felicidad. Salomón descubrió que aparte del temor y el conocimiento de Dios, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Jeremías y su depresión. Jeremías sintió como que si Dios le dio una carga que no podía soportar. Sin embargo, Dios dejó claro que estaría con él sin importar lo que experimentara. Jonás y los asirios. Su odio hacia los asirios y sus sentimientos negativos hacia la misericordia de Dios le hicieron desobedecer el llamado de Dios. Sus sentimientos lo que le llevaron a un desastre. Si simplemente hubiera obedecido a Dios, no habría tenido que enfrentar el castigo de Dios. Pedro y su boca. Sus sentimientos de afecto por Jesús y sus sentimientos de temor por su vida le llevó a decir cosas que estaban en contradicción directa con la verdad. Como usted puede ver, múltiples ejemplos en la Biblia de cómo grandes hombres y personas fueron en contra de Dios debido a sus emociones. Emociones dañan el crecimiento espiritual. Los sentimientos no son una guía a base o una base adecuada para la toma de decisiones en la vida cristiana. El problema es este. Si un creyente está buscando un sentimiento o si está tomando medidas o decisiones personales basadas en un sentimiento, entonces no puede estar seguro de que el producto final será bueno o glorificará a Dios. Seguir las emociones en lugar de la verdad objetiva, como se revela en las Escrituras, aleja al creyente de la comunión con Dios y de serle útil. Espero que este material le haya sido de bendición. Dios le ayude. Adiós.